O cosmonautas son los soviéticos, los rusos, y astronautas es como se llama a los americanos. Entonces vamos a hablar de Yuri Gagarin, que fue el primer cosmonauta. En España normalmente siempre se ha dicho astronauta, aunque últimamente ya se ha puesto más de moda lo de cosmonauta. Más que nada porque actualmente Estados Unidos no tiene naves para enviar personas al espacio, tienen que subir en naves rusas. Entonces, bueno, pues ahora lo que tenemos son más cosmonautas que astronautas. Y eso tiene mucho que ver con el hito histórico del vuelo de Gagarin. Estamos a 12 de mayo, me acaban de decir, justo hace un mes se celebraba el 12 de abril el 55 aniversario de la misión Vostok 1 que lanzó a Gagarin al espacio. Digo hito histórico, no hito de la cosmonáutica o de la astronáutica. Es un hito histórico porque fue el día en que la humanidad, nuestra especie, cruzó la última frontera, la del espacio. No hay otra más allá. Es equiparable, o yo creo que mucho más importante en términos objetivos, que el supuesto descubrimiento de América por parte de Colón y la corona de Castilla o de España, ¿no? Porque, bueno, los europeos descubrieron un continente. En este caso, la humanidad traspasó una frontera, salió de su cuna, de su hogar, que es la Tierra, al espacio. Este fue el logo del 55 aniversario del pasado 12 de abril. ¿Podéis pasar el siguiente? No, aquí. ¿Se puede cerrar la ventana? Sí. Y como no hace tanto calor, Puede ser esta nomás, que no pasa nada. en agosto se Vale, empecemos con el protagonista de la historia y hablemos de Yuri Alexeyevich Gagarin. En los nombres rusos, el primer apellido es el menos importante, como en el caso de los nombres ingleses, es el segundo apellido el que vale, por eso se le llama Yuri Gagarin. Alexeyevich significa hijo de Alexei o hijo de Alejandro, es decir, su padre se llamaba Alexei Gagarin. Nació en 1934 en un pueblo llamado Klusino, un pequeño pueblo que estaba en la región que sigue estando, en la región de Smolensk. Smolensk quizá a alguno os suene porque es un lugar de la famosa batalla de la Gran Napoleónica. Antes de la toma de Moscú por Napoleón, la batalla de Smolensk. Smolensk está a unos 300 kilómetros de Moscú, 200 y pico, 300. Esta es la razón por la cual Gagarin en su infancia vivió la invasión nazi, que llegaron prácticamente a la puerta de Moscú, a las puertas de Moscú, y bueno, pues él sufrió en sus carnes la invasión de los nazis de la Unión Soviética por parte de las tropas hitlerianas. ¿Lo has pasado? Sí. Vale. Esta es la casa, esta es su casa, sí, pásalo. Esta es su casa natal. Gagarin es hijo de la clase obrera. Su padre era carpintero en una granja colectiva, o un kolhos, que se llamaba la Unión Soviética. Y bueno, pues los estudios que comenzó, sus primeros estudios fueron la formación profesional para fundidor. Esa foto es de la época en que era un adolescente rebelde, con un amigo, cuando iba a la formación profesional. Pasa la imagen. Esa es otra foto de esa época, y aquí le vemos en el mismo año 1961, cuando después de su primer vuelo, junto con sus padres. Pasa la imagen. Otra foto bueno, déjala ahí. Posteriormente a realizar los estudios de formación profesional, se graduó bueno, estuvo un tiempo trabajando en el sector del metal, como obrero del metal, y a la vez se graduó para los estudios superiores, en Saratov, al sur de Rusia. Luego hablaremos de esa ciudad y ya os explicaré por qué. Tiene mucho que ver también con el vuelo de Gagarin, Saratov. Y en sus ratos libres se apuntó a un club de vuelo y aprendió a ser piloto. ¿Por qué le digo por ahí? Bueno, porque desde niño, cuando la invasión nazi, cerca de su pueblo aterrizó un caza soviético derribado por la Luftwaffe,
y en ese momento decidió que él querría ser piloto. Después de sus estudios en Saratov, se casó, esa es su mujer, y sus 2 hijas, y hizo el servicio militar. En el servicio militar lo hizo en las Fuerzas Aéreas de la Unión Soviética. Pasa a la primera imagen, ¿puedes pasar a la primera imagen? A la primera de todas. Esta. Hizo el servicio militar en las Fuerzas Aéreas de la Unión Soviética. Esta es la bandera de las Fuerzas Aéreas de la Unión Soviética. Vuelve... Vale. En 1957, la Unión Soviética lanzó la primera nave espacial, el Sputnik. En esa época, pocos años después, en el año 59, un par de años después, el gobierno inició el programa espacial tripulado, la preparación del primer programa espacial tripulado, y lanzó un anuncio para que se apuntaran voluntarios para... no se sabía muy bien para qué. Se suponía que era para pruebas de una nueva nave o algo así. La mayoría de los que se apuntaron pensaban que era para un avión, ¿no? Se apuntaron miles y miles voluntarios para esto, ¿no? De esos miles seleccionaron el primer cuerpo de cosmonautas de la Unión Soviética, que eran unas 20 personas o menos, entre las cuales estaba Yuri Gagarin. Pasa la imagen. El país de Gagarin. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica para comprender un poco el contexto histórico del vuelo aéreo. En 1961 la Unión Soviética tenía aproximadamente 214 millones de habitantes, según el censo del año 59. La capital era Moscú, con 6.100.000 habitantes, y solo por sí misma la Unión Soviética ocupaba una sexta parte de la superficie emergida de la Tierra. Rusia sigue siendo el país más grande del mundo, pero la URSS era un país mucho más grande que la Unión Soviética. Se fundó en el año 22, después de la Revolución del 17, se fundó en el año 22, y estos son sus símbolos, ¿no? El escudo y la bandera. La bandera era la bandera de la Comuna de París, la bandera roja, y tanto el escudo como la bandera incluían el símbolo por excelencia de la Unión Soviética, que simbolizaba la unión de los obreros y los campesinos, las 2 herramientas, la hoz y el martillo. Vale. Era un Estado socialista, y en esa época el máximo cargo político de la Unión Soviética era Nikita Khrushchev, que fue el sucesor de Stalin a partir del año 56, si mal no recuerdo. Los idiomas oficiales eran el ruso y el de las repúblicas federadas. La estructura del Estado era federal, eran repúblicas iguales en derechos, y aunque había una serie de competencias centrales en el Estado, que eran, por ejemplo, la defensa, o la planificación de la economía. La URSS era una superpotencia global en 1961. ¿Qué quiere decir esto? Que era, más que una potencia militar, industrial, no sé qué, todo ello. Había 2 superpotencias globales en aquella época, Estados Unidos y la Unión Soviética, y la URSS era una de ellas. En paridad estratégica. ¿Qué significa paridad estratégica? Pues que en el equilibrio de poder militar estaban igualados prácticamente tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética. Fue el orden mundial que surgió de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué caracterizaba a la Unión Soviética a diferencia de otros países, y también por qué se desarrolló tanto un aspecto del desarrollo de la tecnología punta como la aeroespacial, ¿no? Y fueron los pioneros en el espacio, por ejemplo? La Unión Soviética destacaba sobre otros países, tanto occidentales como orientales, en su desarrollo tecnológico y en el nivel de cualificación de los trabajadores y de los técnicos. Esto significa que tenían un sistema educativo que está altamente desarrollado. Pasa la imagen. Vale. Bueno, esta es una foto que me dio por ponerla porque a mí me gusta especialmente. Es una foto de principios de los años 60 de Moscú. Son estudiantes de la Universidad Lomonosov en su tiempo libre dibujando fórmulas físicas sobre el suelo. ¿Ingenieras? Comparemos esta foto con fotos de la época en España, por ejemplo. No digo más. Vale. No digas más. Además son todas mujeres, por cierto. Por cierto, sí.
Otra de las características diferenciadoras de la URSS y otros países en los años 60 era que el nivel de igualdad entre hombres y mujeres tenía un nivel que no se había alcanzado, que no se ha alcanzado todavía, yo creo que en ningún país. Es decir, a efectos de igualdad de oportunidades en las empresas, en el trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, en el aspecto científico, por ejemplo, pues había tantos hombres como mujeres, ¿no? Y dirigiendo empresas, etcétera, etcétera. Más, pasa a la imagen. Bueno, me refería antes a Nikita Khrushchev. Este es Nikita Khrushchev, que por entonces era el máximo cargo político de la Unión Soviética, el secretario general del Partido Comunista, en este caso reunido con Kennedy. El contexto del viaje de Gagarin, del vuelo de Gagarin, es la Guerra Fría. Además, uno de los puntos más álgidos de la Guerra Fría, entre la URSS y Estados Unidos. El llamado equilibrio de terror. Es decir, no estalló la guerra porque ambas potencias tenían una paridad estratégica y los americanos se inventaron, bueno, en eso tenían razón, una doctrina que se llamaba destrucción mutua asegurada. Es decir, que el primero que atacara al otro se aseguraba su propia destrucción también. Por eso, digamos que fue una entente, no cordial, pero sí una guerra fría, que no llegó a ser una guerra caliente. Justo un año después al año siguiente, meses después del vuelo de Gagarin, el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear con la crisis de los misiles de Cuba, por ejemplo, en 1962. Pasa la imagen. Bueno, he hablado anterior. Una antes, ¿no? Anterior, te ha saltado uno. No, hay una entre medias, ¿sí? Ah, sí, esta. Bueno, he hablado antes del cuerpo de cosmonautas de la URSS. Aquí tenemos a Yuri Gagarin y a German Titov. Titov fue el segundo hombre en órbita. No fue un americano el segundo hombre en órbita. Fue también un soviético, German Titov. También del primer cuerpo de cosmonautas de la URSS. Pasa la imagen. Los primeros años de la carrera espacial fueron un paseo militar, entre comillas, de la Unión Soviética comparado con el nivel de desarrollo que tenían los Estados Unidos. Es decir, no pararon de batir récords. La URSS envió el primer satélite artificial al espacio en 1957, el primer hombre al espacio en 1961, la primera mujer al espacio, Valentina Tereskova, y el primer hombre que salió al espacio exterior en un paseo espacial, Alexei Leonov, a cual tuve el honor de conocer, por cierto, en 2011, en Canarias, en un congreso que hicieron y él vino. Pasa la imagen. En Gagarin, en la Unión Soviética y en la Rusia actual, es un héroe nacional. Es decir, es algo parecido a lo que significa el Che en Cuba. Es decir, la liga, por ejemplo, la liga de hockey sobre hielo, que es el segundo deporte preferido de los rusos, después del fútbol, se llama Liga Gagarin, por poner un ejemplo. Aquí es como si la Liga BBVA, que es la liga de primera división, se llamara Liga Gagarin, pues algo así. Esto es un monumento que hay en Moscú de titanio a Yuri Gagarin, es enorme, vamos, como un rascacielos. Pasamos la imagen. Bueno, después de dar unas pinceladas sobre la vida de Gagarin y el contexto histórico y su país, vamos a hablar un poco de la nave y de la misión. Otro de los elementos definitorios de la ventaja de la Unión Soviética sobre Estados Unidos en la carrera espacial, en los primeros años de la carrera espacial, en los años 60, en la llamada década prodigiosa, fue este señor, que no es muy conocido, pero que fue, digamos, el padre del programa espacial soviético, el ingeniero jefe Korolev, Sergei Korolev, que además era gran amigo de Gagarin. El ingeniero jefe del programa espacial norteamericano era Wernher von Braun, un alemán oficial de las SS que participó en los programas de armas de destrucción masiva del Tercer Reich, como las V1 y V2, que fueron los primeros cohetes operativos que hubo en la historia. Von Braun, como oficial de las SS, fue uno de los que dirigió ese programa. Al acabar la guerra, los Estados Unidos, mediante una operación llamada Paperclip, perdonaron y olvidaron todos los crímenes. No olvidemos que esos programas de armas de destrucción masiva estaban basados en trabajo esclavo y que murieron miles de personas para fabricar esas bombas, y que además, por ejemplo, los londinenses se acuerdan perfectamente de cómo eran esas armas.
Murieron miles y miles como consecuencia de los ataques con las V2 alemanas en Londres, por ejemplo. Bien, los americanos perdonaron y olvidaron y se trajeron a todos estos técnicos alemanes para que desarrollaran su programa espacial. Werner von Braun pasó a ser el director del programa espacial norteamericano. ¿Cuál es la causa de que el programa espacial soviético estuviera más desarrollado que el americano? Los soviéticos también invadieron Alemania tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial, cuando eran aliados de Estados Unidos. También consiguieron disponer de los planos de las V2, que fueron los primeros cohetes de la historia, ¿no?, de los alemanes. Pero este señor, Sergei Korolev, cuando vio los planos, dijo: esto está obsoleto. Es una tecnología que podemos superar perfectamente. Mientras que el programa espacial americano se basó en las armas V2 de los alemanes, Werner von Braun. De ahí su atraso de partida, ¿no? Pasa la imagen. Bien. Así tenemos este prodigio de la tecnología de los años de finales de los 50 y principios de los 60, que es el cohete R-7, que sigue siendo operativo. De hecho, los cohetes Soyuz están basados en este diseño de finales de los 50 y principios de los 60. Este tipo de cohete fue el que lanzó el Sputnik y las primeras misiones tripuladas por animales, Laika, Strelka, Belka, que eran perros la mayoría. Y en principio iba a ser concebido como un misil intercontinental nuclear, pero al final vieron que era un cohete tan potente que le tenían que dar otra función, porque era capaz de levantar más de 5 toneladas al espacio. No hacía falta para 5 toneladas para una cabeza nuclear. Una cabeza nuclear puede pesar media tonelada perfectamente. Pero dijeron: ¿qué hacemos con este diseño? Vamos a hacer naves espaciales. Pasa la imagen. Bien, y así surge de este cohete, que es el Vostok, o R-7, la nave Vostok, que es donde va alojado el cosmonauta. El cohete, bueno, aquí tenemos una comparativa de los Mercury, que eran los segundos cohetes Atlas que utilizaron para las misiones Mercury. Los primeros eran más pequeños incluso, a escala, comparado con el R-7 soviético. Esto está a escala, ¿eh? El Mercury norteamericano, basado en la tecnología de las V2 desarrollada, etcétera, etcétera, tenía una masa de 116 toneladas y era capaz de levantar en órbita en torno a 1.300 kilos, 1.400. Mientras que el Vostok, o R-7, Semiorka significa 7, por eso le llaman Semiorka al cohete. Los rusos no eran muy especialistas precisamente en ser muy imaginativos a la hora de poner nombres a las cosas. Vostok significa oriente, por cierto. El oriente, el Vostok, tenía una masa de 287.000 kilos, comparado con los 116.000 kilos del Mercury Atlas, y podía poner en órbita una masa de en torno a 5 toneladas, comparada con los 1.350, 1.400 kilos de los cohetes americanos. En la Unión Soviética en esa época había un chiste que decía que en esa época los americanos no se montaban en las cápsulas espaciales, se las ponían. Porque prácticamente, tener en cuenta que esto medía un diámetro de 1,89 prácticamente, y había el sitio justo para poner el asiento para un piloto y encajarlo ahí como se pudiera, como una lata de sardinas. Veamos que la nave soviética, claro, dada la capacidad del cohete, que permitía levantar en órbita hasta 5 toneladas, les permitió hacer una nave, pues bueno, pues mucho más evolucionada y mucho más moderna y mucho más sofisticada, ¿no? Aparte de ser las primeras. De hecho, la Unión Soviética lanzó la primera misión tripulada al espacio con Yuri Gagarin en el año 61. El segundo hombre en órbita fue también el soviético, German Titov, del que hemos visto antes en la imagen, también en 1961, y el tercer hombre en órbita fue John Glenn en 1962 a bordo de un Mercury, una nave Mercury. Luego, acto seguido, bueno, en el 62, 63, 64, en el 63 lanzaron a la primera mujer en el espacio, Valentina Tereskova, y en años siguientes lanzaron
Los primeros vuelos múltiples, 2 naves en órbita al mismo tiempo sobre la Tierra, los soviéticos también. El primer vuelo con tripulación múltiple, las naves Volkhov, con hasta 3 tripulantes. El primer vuelo con salida al espacio exterior, el de Titov, del que hablamos antes. Es decir, batieron todos los récords habidos y por haber. Pase la imagen. Este es un plano original, es una maravilla. Bueno, quizá no diga mucho ahora con tanta infografía y tanto colorín, pero es un plano original del cohete Vostok, del Semyorka, del cohete R-7. Raqueta Semyorka, que es cohete 7, R-7. Vemos aquí que el cohete tiene 4 aceleradores, que es la primera etapa, un cuerpo central, que es la segunda etapa, una tercera etapa que impulsa la nave ya hasta el final de la órbita, para alcanzar la órbita, y una cofia que protege la nave tripulada. Por eso ahí lo veis en un pico, es que dentro está la nave esférica que hemos visto antes. Eso es una cofia de protección aerodinámica. Dadas las altas velocidades que hay en el lanzamiento, esa cofia protege a la nave de las fuerzas aerodinámicas que la destrozarían directamente si no tuviera una cofia. Bien, pasamos. El 12 de abril de 1961, Gagarin se monta en un autobús en el cosmódromo de Turiatán, en la República Socialista Soviética de Kazajistán, luego llamado Baikonur. Baikonur actualmente es el principal puerto espacial del mundo, en la actual República de Kazajistán, aunque es un cosmódromo ruso. Pero en esa época Kazajistán formaba parte de la Unión Soviética. Aquí vemos a Yuri Gagarin en el autobús que iba a la torre de despegue, junto con German Titov, que aparte de ser el segundo hombre en el espacio, fue el cosmonauta suplente de la primera misión. Es decir, que si Gagarin se ponía malo o le pasaba algo, se desmayaba, siempre había un cosmonauta suplente. Esto hasta hoy también se está haciendo, que está preparado perfectamente para hacerse cargo del vuelo. Pero el vuelo fue solo de una persona, Gagarin. Pase imagen. Bueno, antes de hablar de esto, bueno, hay una anécdota que se convirtió en una tradición. Yuri Gagarin, antes de subir a la rampa, al ascensor que le llevaba a la nave de la rampa de lanzamiento, le entraron ganas de orinar. Y no había ningún sitio previsto para esa circunstancia al lado de la rampa de lanzamiento. Entonces se puso a orinar al lado de la furgoneta, del autobús, del autocar que le llevaba a la nave. Desde entonces hasta ahora, aún hoy, todos los astronautas y cosmonautas que salen de Baikonur orinan al lado del autobús en la rampa de lanzamiento como señal de buena suerte. Sí, porque si no lo hacen dicen que el vuelo puede salir mal o algo así. Es una especie de superstición o costumbre.